Bendiciones, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que me da de poder estar una vez más compartiendo su palabra con ustedes. La lealtad dividida es tan mala como la idolatría manifiesta. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones?, le pregunta Elías al pueblo de Israel. Lo más fácil de hacer es que uno, cuando es superado numéricamente, en permanecer en ese mediocre estado de falta de compromiso, y así es como vivía el pueblo de Israel. Pero Elías les dice, no pueden seguir por más tiempo en esta lealtad dividida. Las palabras más duras que fueron dadas a las 7 iglesias mencionadas ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son las dirigidas a la iglesia de la Odisea. La razón es clara, estaban nadando entre dos aguas, vivían en una neutralidad. Y el Señor les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueses caliente. Pero de tal modo, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. Y la historia de Sansón es un buen ejemplo para el creyente de hoy, donde su corazón puede estar dividido por causa de la mundanalidad. Y esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en Jueces capítulo 14, versículos 1 al 20. Pero veamos algo de la vida de Sansón. La vida de Sansón ofrece una tremenda paradoja, algo contradictorio, algo que no tiene lógica. Por un lado estaba su deseo ferviente contra los enemigos de Dios, ¿verdad?, que también eran sus enemigos, y por el otro lado también estaba esa vinculación personal que él tenía con aquellos que podían ofrecerle algo, en este caso sus enemigos. Sin duda, es un claro ejemplo de un corazón dividido. Como nazareo, consagrado por Dios y para Dios, él debía de mantener un comportamiento distanciado del mundo y de sus cosas. Sin embargo, no ocurrió así. Fue un hombre que se condujo por sus propios intereses y pasiones. Todo lo que le satisfacía, que era lo mejor para él, no dudó en hacer el máximo esfuerzo para conseguirlo, aun cuando estuviera en oposición de la voluntad de Dios. Y tal forma de actuación ocasionaría a este hombre escogido por Dios serios problemas que lo conducirían a importantes derrotas personales. No hay duda que el soberano Dios que lo escogió para salvar a Israel de los filisteos, tal y como lo vemos en el capítulo 13, versículo 5, llevará a cabo su propósito a pesar de la falta de compromiso de Sansón. Y aunque sus actuaciones eran en alto grado pecaminosas, fueron utilizadas por Dios y en gran medida. Cada uno de sus fracasos trajo un revés importantísimo para los filisteos, como lo veremos en este pasaje y en los siguientes. De igual manera, muchos hijos de Dios se comportan como Sansón, con un corazón dividido, una lealtad repartida entre Dios y el mundo, y se encaminan a lamentables y tristes desenlaces debido a esa obstinación y pecado. Por esta razón yo quiero compartir, mis queridos hermanos, 3 pasos descendentes de un rebelde que lo conducen al fracaso. 3 pasos descendentes de un rebelde que lo conducen al fracaso. Veamos entonces el primer paso. El rebelde procura complacer sus propios deseos. Lo repito, el rebelde procura complacer sus propios deseos. Vaya conmigo ahí entonces a capítulo 14. Versículo 1. Descendió Samsón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. El primer paso descendente es la misma acción que Sansón toma al bajar él mismo a Timnat y fijarse en esta mujer, que era descendiente de los filisteos y también, podemos decir, enemigo directo de Israel. Él estaba en un lugar equivocado, en el día equivocado, con la persona equivocada. Sigamos leyendo, versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Habiendo informado su deseo, ahora él le solicita que hagan conforme a la costumbre, pagando la dote que fuera necesaria para lograr su deseo a toda costa. Su codicia entró primero por los ojos, tal y como dice ahí, yo he visto, pero terminó alojándose en su corazón cuando él dice, les ruego que me la toméis. En este caso ya se volvió un capricho para él. Y vamos ahora al versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahora, aquí nosotros vemos una pregunta retórica que hacen los padres de él. Y la respuesta tiene un sí, como lo que podemos ver aquí.
Hay una advertencia en las palabras de sus padres. No estaba mal que él deseara casarse, como era normal que hubiese atracción por una joven. Solo que había un pequeñito detalle, un pequeño inconveniente. Ella era filistea, hija de sus enemigos. Estaba terminantemente prohibido por Dios el matrimonio con los pueblos cananeos. Ninguna alianza debía ser permitida, tal y como lo expresa Éxodo 34:16. Pero Sansón no escucha porque él ya había decidido tomar el primer paso descendente de complacer sus propios deseos y no los de Dios. Y al igual que Sansón, el creyente que desciende al mundo pone en contradicción su condición de hijo de Dios y se sitúa en una posición propia para ser víctima de las acechanzas del diablo. La Biblia, hermanos, nos exhorta a mantenernos fuera de la influencia del mundo y de sus cosas, tal y como le dice Primera de Juan 2:15. Como también el creyente tiene un mandamiento concreto de no amar al mundo ni sus cosas, tal y como lo expresa Primera de Juan 2:16. Como también vamos a ver algo más. El unirse en yugo desigual con los incrédulos es enseñado también en 2 Corintios 6:14. Yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano. ¿Estás tú procurando complacer tus propios deseos más de que complacer los de Dios? ¿Piensas que a la voluntad de Dios en tu búsqueda de autosatisfacción pasará desapercibida? Nuestra responsabilidad hacia Dios es caminar en comunión con Él de acuerdo a su voluntad. Complacer a nuestros propios deseos constantemente puede llevarnos a descender un paso más si despreciamos la voluntad expresa de Dios. Por eso vemos ahora el segundo paso descendente de un rebelde que va hacia la derrota espiritual o hacia el fracaso. El rebelde decide quebrantar la voluntad de Dios. El rebelde decide quebrantar la voluntad de Dios. Vaya conmigo a versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, nosotros vemos aquí una frase problemática, hermanos, ya que aparece como que si Dios estuviese de acuerdo con el pecado de Sansón, o que él cometería. Pero realmente lo que el texto está enseñando es que Dios conduciría la rebeldía de Sansón para llevar a cabo sus propósitos. Él había levantado a Sansón como instrumento y sería usado por Dios cualquiera que fuese en sus circunstancias personales. Y saben algo, podría fracasar el instrumento, pero jamás fracasarán los propósitos de Dios con él. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Aunque los padres de este hombre estaban contrariados, cediendo a su petición, luego nosotros vemos que Sansón se encuentra en una situación comprometida con un león joven que va a atacarlo. Sin embargo, él es un instrumento en manos de Dios y él va a protegerlo a toda cosa. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora nosotros vemos aquí una nueva manifestación de poder de Dios sobre este hombre, aunque ya había comenzado a manifestarse, tal y como nosotros lo vemos ahí en el capítulo 13, versículo 25. Pero ante esta demostración de poder, Sansón decidió continuar con sus planes y dejar a un lado los del Señor. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. El segundo paso descendente, hermanos, estaba en su desarrollo. No solo había despreciado la voluntad de Dios, sino también el poder de Dios que, imagínense, él se había acercado ya y había hecho alianza con quien no debía, ¿verdad? Y en esto podemos ver que él estaba quebrantando de nuevo la voluntad expresa de Dios. Versículo 8. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, la caída del creyente, hermanos, siempre sigue el mismo proceso. Primero, como vemos ahí, vio, después codició y ahora toma. Sansón volvió al lugar donde Dios lo había librado de león, pero en vez de ser agradecido y de darle la gloria a Dios por su protección y por su muestra de poder, él volvió a tomar las actitudes equivocadas. Versículo 9. Tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Veremos aquí, hermanos, dos acciones contaminantes que ponen en afrenta nuestra posición hacia Dios.
La primera es que Sansón tocó el cadáver de un animal inmundo, en este caso un animal de garras, y él se contaminó. Él, hermanos, había afrentado su condición y su compromiso de ser nazareo, o sea, alguien apartado para Dios. Pero esta acción contaminante se extendió a su familia. ¿Por qué? Porque él compartió la miel con sus padres sin decir de dónde procedía. Muchas veces, hermanos, el pecador arrastra a otros en su pecado. Al igual que Sansón, el creyente desea para sí lo que más le agrada y desea. Una gratificación inmediata, instantánea, egoísta, idólatra, sin importarle si esto desagrada a Dios y sin tomar en cuenta el llamado a una vida de obediencia en su condición de ser nacido de nuevo, tal y como nosotros lo vemos en 1 de Pedro 1:14, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El creyente también debe considerar que su comunión con Cristo es en base a su obediencia de sus mandamientos, tal y como lo dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Cuál es nuestro mayor deseo? ¿Agradar a quien nos ha salvado o agradarnos a nosotros mismos? ¿Estamos tomando nosotros en consideración nuestra posición y nuestra condición de alguien que ha nacido de nuevo? Ahora, la otra pregunta sería, ¿es nuestra comunión con el Señor basada en lo que Él demanda en su palabra? El complacer nuestros propios deseos y quebrantar la voluntad de Dios sin arrepentimiento inmediato nos puede llevar a tomar un nuevo paso descendente que nos conduzca a la desilusión, que no solamente causará dolor, sino mucha frustración, amargura hacia aquellas personas que neciamente hemos escogido como amigos y aliados. Tercer paso descendente de un rebelde que se conduce al desastre, que se conduce a la derrota. El rebelde persiste en estrechar vínculos con el mundo. Lo repito una vez más, el rebelde persiste en estrechar vínculos con el mundo. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Interesante, Sansón hace participante a su familia de sus acciones pecaminosas. Pero vea la parte B. Sansón hizo ahí un banquete, dice acá. De nuevo él quebranta otra vez la prohibición del nazareato. En el hebreo, banquete significa fiesta de bebidas. Y era habitual en los festejos de bodas, pero al nazareo le estaba prohibido las bebidas alcohólicas, según nos enseña número 6, versículos 1 al 3. Sigue diciendo, porque así solían hacer los jóvenes. Sansón tenía una explicación o una razón como esposa. En todo estaba imitando, descendiendo al mundo, alejándose de Dios. ¿Y sabe algo? Los jóvenes preguntan constantemente el por qué no pueden ir a participar en fiestas y bailes. Aquí nosotros vamos a encontrar una respuesta a esa pregunta constante. Versículo 11. Dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Los jóvenes acompañaban al novio durante el banquete, como una costumbre oriental, y se designaba uno de ellos como el más cerca, como el amigo, como el compañero de fiesta. En algunos manuscritos nosotros vamos a ver ahí una expresión, que no solamente le vieron, sino que también le temieron. Sansón pudo haber visto eso en sus rostros, atemorizados, debido a su presencia. Pero la pregunta formular aquí es, ¿eran amigos de verdad o solamente lo vigilaban? Versículo 12, 13 y 14. Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar entonces, vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Hermanos, el pecado nos vuelve estúpidos, nos vuelve torpes, necios. Digo esto por la reacción que causó Sansón entre ellos, porque se atemorizaron. ¿Y él qué decidió? Fanfarronear, presumir, alardear, jactarse. Un bravucón apantallador, es lo que podríamos llamar. Propuso un enigma, una especie de adivinanza oscura y difícil de resolver, con el propósito de ridiculizarlos, pero también de despojarlos. Versículo 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Veamos los métodos del mundo y sus resultados. Exigen a la esposa que engañe a Sansón para el provecho de ellos.
y lo hacen con amenazas de muerte. El precio de la apuesta era tan elevado y considerado también como un despojo. Es decir, ellos tendrían que pagar el precio del banquete. Y vamos a ver el versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Ella pudo haber compartido su temor con él, de lo que querían hacer ellos, pero ¿saben qué? Ella prefirió traicionarlo. Vemos lágrimas, vemos reproches continuos, tratando de quebrantar la resistencia de Sansón, como supuestamente podría ser una prueba de amor. Versículo 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Sansón claudica, le revela el enigma a su esposa, pero ¿sabe algo? Ella lo ha traicionado. Su misma esposa lo traicionó. ¿Qué vemos ahí, hermanos? La actitud de una persona que no teme a Dios y que puede quebrantar una promesa hecha aún con una persona que dice amar. Versículo 18. Al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? La solución al enigma fue dada poéticamente por medio de un paralelismo. Y de igual forma la respuesta de Sansón viene aquí. Él le respondió: si no haráis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. ¿Qué quiso decir con eso? Un equivalente a decir: si no fuese por la traición de mi mujer, ustedes no habrían acertado mi enigma. En su último paso descendente, haciendo alianzas con el mundo, Sansón encontró desilusión, traición, amargura, enojo, frustración. No había tomado en cuenta a Dios y la supuesta victoria que obtendría se volvió ahora una dolorosa derrota personal. Pero ¿sabe algo? El propósito de Dios sí se vio cumplido sobre sus enemigos cuando dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a los 30 hombres. Pero ¿sabe algo más? La mujer de Sansón fue dada a su compañero al igual que al que él había tratado como amigo. De igual forma, el creyente que en su rebeldía hacia Dios procura estrechar lazos o vínculos con el mundo, con un corazón dividido, con una lealtad partida, se verá traspasado de dolores, de sinsabores, de frustraciones, de traiciones, de desilusiones, producto de su detestadurez y de su obstinación. Quiero llevarle a Santiago 4, versículos 4-5. Santiago 4, versículos 4-5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero ¿sabe algo? Este mismo texto nos da la salida de esa lealtad dividida para regresar a la comunión con Dios. Lea conmigo versículos 6-10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí viene lo mejor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué hemos aprendido en esta oportunidad, queridos hermanos? 3 pasos descendentes de un rebelde que lo conducen al fracaso, a la derrota. 3 pasos descendentes de un rebelde que lo conducen al fracaso. El primero, dijimos que él procura complacer sus propios deseos. El segundo es que él decide quebrantar la voluntad de Dios. Y el tercero es que el rebelde persiste en estrechar vínculos con el mundo. Si esta ha sido tu situación o has estado en esto involucrado últimamente, te invito a considerar la vida de Sansón y volver a la comunión con Dios, abandonando tu orgullo y tu necedad. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Bendiciones, queridos hermanos.